Muy buenos días, mis queridos hermanos. Reciban un fuerte abrazo de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. Hoy en este hermoso día, jueves 1 de diciembre del 2022, vamos a meditar un momento sobre la santa y bendita palabra de Dios y ver cuál es el mensaje que nuestro Señor Jesús tiene preparado para nosotros. Para eso vamos a tomar el Evangelio de San Mateo, del capítulo 7, del versículo del 21 y del 24 al 27. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien, entrará el que hace la voluntad del Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen a un hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto, que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos, hermosa lectura que nos regala nuestro Señor Jesús hoy en este día para que la meditemos y sobre todo, como dice la Escritura, para que la pongamos en práctica. ¿Por qué, hermanos? Porque es como si nosotros le dijéramos a nuestros hijos: vayan a misa, pero nosotros no vamos, ¿sí? O le dijéramos a nuestros muchachos, a nuestros hijos: ayúdenme a hacer esto, pero nosotros no nos movemos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? No basta con decir Señor, Señor. No basta con que le digas a tus hijos: vayan a misa, sino más bien que nosotros pongamos ese ejemplo de ir con ellos a misa. No basta con que tú les digas a tus hijos: oren, hijos, sino que nosotros oremos para que ellos nos vean. No basta con que le digas a tus hijos: pórtate bien, sino que nosotros nos portemos bien para que ellos vean en nosotros el reflejo de lo que ellos tienen que hacer. Porque no basta con decir las cosas si nosotros no las ponemos en práctica. Por eso, hermanos, nuestro Señor Jesús es lo que dice: no basta con que digas Señor, Señor. ¿Cuántas veces decimos: Señor, yo creo en ti? Pero vienen los problemas y nos alejamos. Señor, yo confío en ti. Pero viene una dificultad y nos desanimamos. No basta con decir Señor, Señor, sino más bien entrará el que hace la voluntad. ¿Por qué? Porque es confiar plenamente en nuestro Señor Jesús. En las dificultades, en los problemas, en las angustias, en los problemas que tengamos cotidianamente, confiar en nuestro Señor Jesús, en que Él nos ayudará, en que Él no nos dejará solo, en que Él todo el tiempo estará con nosotros. Seguir a nuestro Señor Jesús, hermanos, no es fácil, porque como dice la Escritura, viene la lluvia, se desbordaron los ríos. En nosotros nos vienen diferentes tipos de dificultades, pero con Jesús, nuestro Señor, que es la roca, estamos bien cimentados. Hemos puesto nuestra casa sobre esa roca. Y lo que nos dice la Escritura: si uno
escucha estas palabras mías y las pone en práctica. Si uno, fíjense lo que nos dice la Escritura, si uno escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, ese es lo que nosotros debemos meditar dentro de nosotros. Escuchar la palabra y ponerla en práctica. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Dios? Pero a veces lo escuchamos y se va. No la practicamos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo ya me lo sé. Pero ¿cuántas veces lo hemos practicado? ¿Cuántas veces lo hemos puesto en práctica con nuestros hermanos, con los que nos hacen mal, con los que hablan de nosotros, con los que nos critican? La palabra de Dios es para ponerla en práctica, porque la Escritura nos dice, si uno la escucha, hay que escuchar la palabra y ponerla en práctica. Hay veces que nosotros ni siquiera escuchamos el mensaje. Vamos a misa y nos preguntan ¿de qué trató la lectura? ¿Quién sabe? Hay veces que escuchamos la palabra de Dios y ni siquiera la ponemos en práctica. Por eso, hermanos, nos dice la Escritura, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él. Aquí tienen a un hombre sabio y prudente. ¿Por qué, hermanos? Porque para poner la palabra en práctica hay que escucharla, meditarla, pensar qué es lo que nos está diciendo para poder nosotros ponerla en práctica, para poder discernirla, para poder dialogarla. Porque dice, hay otro, el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, se dirá de él, aquí tienen a un tonto. Porque muchos de nosotros, la verdad, escuchamos la palabra de Dios, pero no queremos ponerla en práctica. Hay unos que ni siquiera la escuchamos. Hay otros que la escuchamos, pero no la ponemos en práctica. Y hay otros que la escuchan, la meditan, la ponen en práctica. Ese es el hombre sabio y prudente. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debemos depositar nuestra confianza plena en nuestro Señor Jesús, en aquel que es la roca. Como nos dice la Escritura en el libro del profeta Isaías, siempre confíen en Yahvé, sí, en Él, pues Yahvé es la roca para siempre. Dios es la roca para siempre. Por eso nuestra confianza tiene que ser plenamente en Él, aunque nos vengan los problemas, las angustias, las dificultades, los altercados, los chismes, las habladurías, las críticas. No nos desanimemos, sino al contrario, confiemos en nuestro Señor Jesús, en aquel que es vida, para que toda su palabra, dice, entre en lo profundo de nuestro ser. Por eso, hermanos, es importante que escuchemos el mensaje de Dios. Cada día escuchemos esa palabra. Cuando vayamos a misa, meditemos las Escrituras, meditemos la palabra de Dios. Y en el transcurso de ir a nuestra casa, ir reflexionando sobre ese mensaje que escuchamos, y ahí nos daremos cuenta que es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros, lo que Dios, lo que nuestro Señor Jesús quiere que nosotros pongamos en práctica? Por eso, hermanos, la lectura de hoy en este día es, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Si escuchamos la palabra de Dios, no basta con eso, hermanos,
sino hay que practicar la palabra de Dios. Hay que practicar el mensaje de Dios. El mensaje que Dios nos manda día con día. Ama a tu prójimo como a ti mismo, hermano. Es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Y pues una vez más, mis hermanos, hoy en este hermoso día que Dios nos regala, con el corazón abierto, meditemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Y pues una vez más, que la misericordia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo habite en cada uno de sus corazones.